Bueno, estamos ahora aquí en las jornadas de arquitectura de empresa en Tenerife con Julián Valladares Hernández. Tú estudias en Madrid, ¿no? En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Hemos visto que la última generación que nos evacuaban, desalojaban la escuela con los grises a caballo y con porras y nos sacaban de la escuela. Eso debió ser... 73, 74, yo 75. Llegué a la Escuela de Madrid en el 76. Yo ya pillé... Bueno, yo pillé la semana trágica aquella de Atocha, ¿no? Pero sí. Yo acabé en el 75. Sí. Bueno, veo que tu despacho es muy profesional. De hecho, ya lo titulas como Arquitectura y Gestión, o sea que te preocupa el proyecto desde el inicio, desde el diseño, hasta lo que puede ser que hoy en día es fundamental, la gestión del proyecto, o lo que llaman el project manager, incluso temas administrativos, en fin, que es un despacho muy completo. Habláis de eso, de diseño, más gestión urbanística, jurídica y económica. Luego vemos la obra es muy variada, tenéis una escala importante, centros comerciales, el de Carrefour, la Facultad de Ciencias de la Información, tienes colegios como el BUP Mercado. Tienes viviendas que, por cierto, en el libro que nos has regalado amablemente, en la portada, tienes una obra, es de hormigón, ¿no? Es una obra de hormigón, que nosotros en el hormigón nos encanta, que es Reyes Católicos. Bueno, tienes un montón de residencial, tienes unas torres que son muy significativas. La Torre de Santa Cruz. La Torre de Santa Cruz. Es decir, yo creo que ya es un despacho muy consolidado. Lo primero que vamos a preguntarte es, muy brevemente, una historia del despacho y ese enfoque completo, ¿no?, de gestión, como lo lleváis. Incluso que nos hables de algún proyecto. Las torres yo creo que son bastante recientes, ¿no? Que nos hables de las torres. Son bastante... Bueno, se acabaron en el 2007 la 2007. segunda. No, pues entonces que nos hables de algún proyecto en marcha. Y luego, dentro de lo que es el guión, te pediremos que nos cuentes alguna anécdota del despacho antes de empezar con el test. Pero bueno, en principio es un poco la historia del porque despacho. tú eres aquí, ¿no? Sí, yo soy de Tenerife y de Santa Cruz de Tenerife, de esta parte. La historia del estudio, bueno, yo he tenido 3 etapas en mi vida profesional, ¿no? Una primera entre el 75 y el 79, donde básicamente la edificación se introdujo poco, el urbanismo muchísimo y el urbanismo político más, es decir, las reivindicaciones políticas de determinados movimientos ciudadanos. De hecho, en aquella época hicimos un trabajo que se llamaba Urbanismo Marginal en Tenerife, que fue Premio Nacional de Investigación del Ministerio en aquel entonces de la Vivienda, ¿no? Hablamos de la transición, básicamente. Sí. De hecho, estaba todo por hacer, ¿no? De hecho, el despacho mío éramos 2 arquitectos y 2 abogados laboralistas. Un poco como referencia, ¿no? Sí. En el 79 yo ya me saturé de ese tipo de historias y compartí estudio con otro compañero del 79 al 94. Ahí ya pues son las épocas de la Facultad de Ciencias de la Información, de proyectos interesantes, importantes en cuanto a renovaciones urbanas, la renovación de todo el barrio de San Pío, que fueron 300 y pico de viviendas que se hicieron al tiempo y por fases para ir desalojando y realojando todas las viviendas de ese barrio, y otro barrio que también se tiró abajo y se renovó fue el de Cuesta Piedra. Aquí fueron 2 intervenciones famosas con viviendas municipales de Santa Cruz en ese sentido, ¿no? Posteriormente ya yo cogí andadura sola y fue cuando introduje todo el tema de la gestión de proyectos, controles económicos. ¿Por qué? Porque los colegios médicos y farmacéuticos de aquí empezaron a promover viviendas para el colectivo. Entonces, ¿qué es lo que nos obligó a nosotros a hacer? Pues hacer como un cuadro. Eran cooperativas. Un pintor, claro. Era un pintor donde nosotros hacíamos el cuadro y lo vendíamos completamente llave en mano, ¿no? Que es una fase bastante interesante de la arquitectura, no depender de promotores. Pero aún así coincidió con fases donde en el despacho toda la expansión de Ferrovial Inmobiliaria la hicimos en el despacho. Las torres son de Ferrovial Inmobiliaria, Reyes Católicos de Ferrovial Inmobiliaria, las avenidas también de Ferrovial Inmobiliaria, en Las Palmas, Harinera, La Minilla, proyectos importantes de viviendas se
se desarrollaron con grandes promotores y muy profesionalizados. Nos obligó a nosotros también a profesionalizarnos en el sistema. De esa época son las Torres de Santa Cruz. Posteriormente Entonces vino... no tendréis mucha competencia porque ese concepto, ¿no? tan No, de a mí me gestión. preguntaban, oye, ¿cómo lo haces? Sí, 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 Me obligué, la propia historia del despacho me obligó a asumir, bueno, tuve economista, ya no, porque a partir de la caída del 2008 ya me he centrado otra vez solo en la arquitectura, Ya. pero había economistas, había abogados, en el despacho montamos aquí una estructura que la tuve que desmontar cuando la crisis me costó un dineral. Pero ahora ya solo arquitectura. Proyectos interesantes ahora. Ahora mismo en gestión tenemos 3 pequeños centros comerciales con unidades alimentarias, uno en Lanzarote y 2 aquí. Y luego 2 proyectos residenciales de tamaño medio, de alrededor de 60 viviendas cada uno en el sur y otro en el norte. Con lo cual las intervenciones son muy diferentes en cuanto al entorno y en cuanto al clima y bueno, nos seguimos divirtiendo bueno, yo particularmente me sigo divirtiendo con la arquitectura, ¿no? Ahora está mi hijo conmigo en el despacho desde hace 11 años, lo cogió ya con la crisis del despacho, pero bueno, gracias a Dios coincidimos mucho y... La verdad es que las segundas generaciones normalmente son muy buenas, porque lo han mamado desde pequeños. Pero les va a caer una que no veas. Ya. El valor de la arquitectura en la sociedad ha bajado muchísimo, muchísimo. Yo creo que la ley de la competencia y la ley del visado del 2010 se ha cargado la profesión de arquitecto. Sí, sí. Bueno, son luchadores, ¿no? Yo creo que saldrán adelante. Bueno, cuéntanos alguna anécdota. La verdad es que con esa dilatada vida profesional... Te voy a contar una anécdota, pero casi es una anécdota, bueno, a mí me marcó bastante, ¿eh? Se corresponde con la inutilidad del código técnico en Canarias en cuanto a los estudios geotécnicos. Estudios geotécnicos con extracción de testigos. Aquí te puedes mover 4 metros porque son coladas volcánicas, sedimentaciones aéreas, es muy poco uniforme el suelo, no es Castilla, ni siquiera en Las Palmas, que hay una plataforma ahí en Las Palmas muy uniforme, ¿no? Y resulta que es en Reyes Católicos la anécdota, hicimos los estudios geotécnicos correspondientes, empezamos la cimentación, además de llegar ya a las zapatas, aquí solemos hacer una prospección individualizada en cada zapata con un carro y de repente una de las zapatas a 1,60 m, ¡puf!, se cayó. Y no había... un hueco ahí. No había detectado ni una sola cueva todo el estudio geotécnico distribuido a lo largo de toda la parcela. Total, rompimos y nos encontramos un tubo volcánico que se iba hacia el Parque de la Granja, hacia arriba, de 12 metros de ancho por 6, una bóveda de 6 metros de altura. Una catedral, ¿no? Tremendo, nos lo recorrimos, por allí no debe haber pasado nadie nunca, o sea que fue un placer. Bueno, es una anécdota en cuanto a que cómo las normas que se generalizan no son generalizables de unos puntos a otros dentro del territorio nacional, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer ahora los test. La primera es el maestro clásico y la obra clásica que más te ha marcado. Bueno, eso es como decir cuál es lo mejor o cuál... Ya. Vamos, a mí obra que me ha impactado siempre por su dimensión es el Panteón de Agripa. Maestro clásico en cuanto a arquitectura, pues Palladio quizás. Palladio quizás, por su manejo de la geometría y del orden. La verdad es que es una experiencia visitar las obras de Palladio. Y he ido. Sí. Yo me lo hice de mochilero, con una autocaravana. Un arquitecto contemporáneo y una obra que admiras. Ya hablamos de alguien reciente. Que también... Actual. Un maestro, o sea, yo te puedo decir quiénes me han podido influir de alguna manera contundente, ha sido todos los maestros de la arquitectura moderna, ¿no? Desde Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Gropius, Mies, toda esa gente sí es verdad que me ha tenido un impacto en mi profesión importante. Muy bien. Del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad valora y entiende la profesión de arquitecto? Yo te diría que un 4. Un 4.
Muy poco. Suelo preguntar también, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿Tú qué crees? Y hacia abajo cada vez hacia peor. abajo, ¿no? Cada vez peor. Salvo, porque los políticos son muy tal. Entonces, salvo los arquitectos estrellas que tienen grandes profesiones, a mí me interesa más los arquitectos que construyen ciudad. No, una obra no construye ciudad. En cambio, el día tú te paseas por las ciudades y ves si hay buena arquitectura o no lo hay, la hay muy mala. Y me interesa más ese tipo de disquisiciones. Entonces, obra importante, bueno, hay muchas obras que a mí me llaman la atención, ¿no? O sea, el Museo de Mérida, yo qué sé, los proyectos de Oíza, catedrático y profesor mío que lo disfruté un año entero en Madrid, un privilegio. Yo lo tuve también. Sí, porque daba clase, no era de los que se escaqueaba. Sí. No sé. Bueno, ¿qué querías ser de pequeño? De pequeño, como todos los niños, bombero, policía. Arquitecto no. No, Ahí sí que es el primero a mí yo soy el primero de mi familia, ¿no? Sí. Yo en el bachillerato es cuando empecé a valorar realmente la arquitectura y me apasiona. Me apasionó y me sigue apasionando. Recomiéndanos un libro. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Es un clásico. una excelente descripción de la vida de una pareja en la Praga del año 68, pero extraordinariamente escrita, ¿no? ¿Un deporte que practiques o que te guste? Baloncesto. Desde la juventud hasta que entré en la carrera, en los equipos de la escuela y después ya lo dejé cuando empecé. Un plato. Un plato que te guste de la gastronomía. A mí un plato, un buen chuletón en un asadero vasco. Es el mejor plato que hay. Si fueras director de cine, ¿qué rodarías? ¿Qué historia te gustaría rodar? Bueno, ¿O qué tema? yo rodaría no un cortometraje, un largometraje sobre los indocumentados e incultos que manejan la política en España en este momento, que es lamentable, absolutamente lamentable. Yo creo que eso no es un corto, eso da para un largo, ¿no? Por eso digo que no un corto, sino un largometraje sobre eso. Qué tremendo, ¿eh? Sí, es una pena. Lo que es que a veces sospecho que detrás de esa incompetencia hay un pueblo que les vota, ¿no? O sea, hay una... Es decir, hasta qué punto también, ¿no? Somos culpables todos, ¿no? Sí, total. Yo cuando abandoné aquella deriva pseudopolítica, que además en aquella época los políticos eran todos profesionales magníficos y que realmente hacían una labor estupenda, me di cuenta, ahí en ese momento empezó donde los mediocres navajeaban a los realmente válidos para trepar en la carrera política. Sí, eso fue a mí me apartó de ese tema. 3 cosas que te llevarías a una isla desierta. Una pareja, una buena caja de puros habanos y música de todo tipo. Y por último, una tarde perfecta. Pues, ¿cómo te la imaginas? Una conversación, una copita de whisky de Malta de 30 años y un purito habano.